¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video muy, pero muy sencillito, con una introducción muy ligerita a espacios vectoriales. Bueno, vamos a comenzar con los elementos más generales y lo primero que tenemos que revisar es qué es un vector. Seguramente este concepto en física lo escucharon y pues utilizaban una flecha para identificar una cantidad que tuviera magnitud y sentido. Entonces, estos vectores también seguramente los veían libres por todo el plano cartesiano, si es que lo usaban, o si no, de plano como tipo diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahí está. En otras aplicaciones, bueno, como en ciencia de datos o machine learning, puede ser una lista de características que podemos utilizar para modelar alguna situación. Y bueno, nada más y nada menos, aquí les dejo lo que uno ve en Google cuando va buscando algún partido, en especial, bueno, hoy fue México contra Polonia. Como ustedes bien saben, quedaron 0-0, pero aquí lo más importante es cómo Google nos ofrece una probabilidad de victoria en vivo. Estos números van cambiando durante todo el partido. Entonces, por ejemplo, ya era en el minuto 90, donde ya sabíamos que se iban a agregar algunos minutos, y en ese momento iba bajando cada vez más la probabilidad para México de ganar. Esto es en base a un algoritmo que se alimenta ahí pues toda la inteligencia artificial que tiene Google, y bueno, nos puede ir dando estos cálculos. Pero ese algoritmo, que seguramente esa palabra también ya la escucharon de su youtuber favorito, donde siempre se dice que el algoritmo nos puede ayudar si ustedes dejan el like, si comparten, etcétera, no es otra cosa más que de una forma muy sencilla de verlo, sería como una receta que se tiene para poder predecir un resultado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos muchos números que Google puede utilizar para tratar de predecir una victoria. Y bueno, dentro de las estadísticas más interesantes, pues ya se imaginarán, está que si el número de pases, cuál fue el porcentaje de posesión en el partido, cuántos tiros hicieron de esquina, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí pudiéramos tener un vector, que esto sería ya para manejarse en áreas de ciencia de datos y machine learning, donde ese vector, en lugar de tener dos números que describen una flecha, como en el caso de física, bueno, van a ser dos características que nos van a ayudar a predecir algo. Entonces, este sería un vector de dos dimensiones, que tiene una que se refiere a tiros de esquina y la segunda a pases. Entonces, ya con esta información, pues se puede utilizar un algoritmo y tratar de predecir, así como estaba en este momento, que como se fijan, bueno, ahí seguramente, bueno, pues el marcador lleva una muy buena, ¿cómo les podría decir? Un muy buen peso para la predicción, porque estuvo en 94%, bueno, pues ya en la parte final, donde ya sabíamos que pues íbamos a quedarnos así por lo pronto 0-0. Pero en álgebra lineal tenemos también pues unos vectores, pero van a tener unas características muy singulares. Sobre todo la primera es que los vectores van a estar pegaditos al origen. Cuando se quiere hacer una suma de vectores, no sé si recuerden que en física, si tenemos dos vectores, uno de ellos se levanta y se pega al otro y ya se ve dónde queda el vector resultante. Bueno, en esos momentos es cuando los vemos que se despegan del origen. Pero la mayor parte de las veces los vamos a ver pegaditos al origen, y cuando tenemos un sistema de dos coordenadas, pues aquí vamos a tener la información que es 3 y 2, y esto ahorita lo vamos a ver de una forma muy interesante, que también es parte de la introducción muy sencillita. El número 3 nos va a decir cuál es el desplazamiento en relación al eje de las X, y el número 2 cuál es el desplazamiento en el eje de las Y. Pero vamos a tener, más adelante lo vamos a ver en otro video, que tenemos un sistema base de vectores que van a ser Y y J, y esos vectores se van a hacer más grandes, más chiquitos, van a cambiar de posición de acuerdo al número que le estemos poniendo delante, es decir, de acuerdo a la multiplicación o al escalar que estemos utilizando. Y aquí viene que para un escalar, el número que nosotros conocimos hasta ahorita en el curso de álgebra como los números solamente, bueno, pues no son otras cosas más que escalar, o ya sea hacer más pequeños o más grandes los vectores. Bueno, pero ahí les dejo de dos dimensiones. Ahorita nos vamos a ir a GeoGebra para que lo vean en acción. Y aquí tenemos un
sistema de 3 coordenadas donde ya tenemos X, Y y Z. Y lo mismo, aquí tenemos también los números que van a corresponder a cada una de las coordenadas. Y ahora pues vamos a tener que tratar de imaginarnos un sistema de esta forma. Imagínense hablando en relación a las variables de predicción. Por ejemplo, ahí teníamos variables que eran el número de tiros de esquina y pases. Ya son 2 variables que las podemos acomodar fácilmente en un plano cartesiano. Si tenemos 3, bueno, pues todavía sí, tipo Minecraft, lo podemos ir acomodando en un sistema de 3 dimensiones. Si tuviéramos 4 o 5, eso ya se lo vamos a dejar completamente al uso de los vectores y matrices, que nos van a permitir guardar toda esa información de una forma muy, entre comillas, sencilla, y que las máquinas, o en el caso de los algoritmos, pues trabajen con ellas. Entonces, ahí está esa parte. Ahora, las operaciones básicas para los vectores en álgebra lineal, que es la base para todo, va a ser la multiplicación por un escalar, como les comentaba, va a ser los más grandes, más chiquitos, y la suma de vectores. Entonces vamos a ver esto en GeoGebra. Es muy sencillo. Si nunca lo han utilizado, les voy a dejar la liga a esta página que estoy abriendo y van a ver que ya están capturados los vectores. Entonces ya nada más para que ustedes pues hagan algunas otras operaciones, le puedan mover lo que ustedes quieran. Entonces voy a desactivar esto, que ya va a ser la parte final, y aquí me voy a la primeritita, que el primer vector, que dice vector 2,3, es un vector en 2 dimensiones, así sencillito. Y para activarlo pues nada más le dan clic aquí y ya aparece. Recuerden, si ustedes lo quieren escribir desde cero, que vector va con V mayúscula. Aquí dice GeoGebra, uno tiene que tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. Entonces escriban vector con mayúscula, doble paréntesis, y bueno, ahí tenemos ya el número 2,3. Recuerden, como les comenté aquí cuando estábamos del lado de los apuntes, que el número 2 son el desplazamiento por el eje de las X y el número 3 el desplazamiento en el eje de las Y. Entonces aquí tenemos que ese vector está de esta forma. Pero ¿qué pasa si yo lo multiplico por 2? Es decir, así como si fuera una multiplicación de un escalar, ahora sí, como les decía, de un escalar por un vector, que es por cada uno de los elementos, 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6, el resultado sería un vector del doble de su tamaño. Entonces, por eso les comentaba que estas son las operaciones básicas, porque podemos hacer vectores más chiquitos, más grandes, gracias a la multiplicación por el escalar, que no es otra cosa que el escalamiento. Pero también, si ustedes quisieran, pues lo podemos cambiar de posición. Por ejemplo, este de aquí lo que hace es multiplicar por menos y nos va a dar las coordenadas, pero ahora en la parte de abajo. Menos 2, que hace, avanzamos sobre el eje de las X, y el menos 3 sobre el eje de las Y. Entonces ya lo tenemos en otra posición. Pero si ustedes quieren hacerlo más chiquito, pues aquí, déjenme quitar este de acá, lo multiplicamos por 0.5, es decir, por la mitad de lo que estaba originalmente, y ya tenemos otro vector. Y como más o menos se lo podrán ir imaginando, el espacio vectorial pues va a ser un montón de vectores que nos van a permitir hacer ciertas operaciones, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos ese 0.5 y bueno, podemos definir también otro vector para cambiarlo de posición. Déjenme quitar este y este otro. Vean, bueno, aquí tengo el 2,3, pero si lo tengo en menos 2,3, pues lo vamos a cambiar ahora al segundo cuadrante. Aquí está, menos 2, 3. Lo mismo, si cambiamos cada uno de los signos, pues ahora lo van a encontrar en el tercer cuadrante cuando estamos para el eje de las X con menos 2 y para el eje de las Y en menos 3. Lo querían mover al cuarto, pues nada más hay que mover lo que son los signos. Por ejemplo, aquí 2, menos 3. Y si queremos generar un nuevo vector, aquí estoy generando el 3,3. Entonces también voy a hacer otro por acá, el 4,2. Déjenme ver si ya está. Y vamos a desactivar estos de aquí arriba para que nada más se quede esos 3. Bueno, incluso este, porque creo que la suma la voy a hacer sobre el azul y el rojo. Vamos a revisar ese punto. Es E más F, así es. Entonces, si yo quisiera sumar estos, como les decía, bueno, aquí se pueden acercar utilizando el mouse. Este de aquí, si voy a hacer la suma de E más F, más bien este de aquí de la F lo pondría aquí arribita,
y esta parte me va a dar el resultado. Pero también podemos hacer la suma directa. Vean cómo está 3 más 4, 7, es decir, los desplazamientos que tenemos sobre las X, y también 2 más 3, 5, que sería el desplazamiento en Y. Entonces, el vector resultante, aquí GeoGebra me lo da directito, y vean cómo está el desplazamiento de las X, que es el total de 7, con el desplazamiento de Y, que es el total en 5. Entonces, GeoGebra les permite pues trabajar muy bien y muy a gusto con los vectores. Esta liga, como les decía, se las dejo en la caja de descripción del video para que ustedes puedan seguir moviendo a la parte de los vectores. Ahora, otra cosita que ya se las voy a ir dejando para cuando entremos en el siguiente video, ahora sí a comprobar qué es un espacio vectorial, pues también comentarles que en ocasiones son llamados espacios lineales, así tal cual, y la linealidad se basa en dos operaciones, una que es la propiedad aditiva, que va a ser esto, y la otra en el escalamiento, que no es otra cosa más lo que les comentaba, hacer más chiquito o más grande el vector. En la propiedad aditiva podemos hacer alguna transformación, que también esa palabra es clave y la vamos a ver más adelante, y se puede hacer de forma de que primero hago una suma de los vectores y después haga esa transformación, o primero hago la transformación y luego la suma. Esto traten de verlo con derivadas y van a ver que también es sencillito, pero no se me preocupen, esto nada más es para mostrárseles ahorita, para que se les quede ahí como una interrogante, y en el próximo video lo vamos a revisar. Ahora, esta parte también está muy interesante. En un espacio vectorial podemos encontrar objetos matemáticos, y le vamos a decir objetos matemáticos porque pueden ser funciones, pueden ser polinomios, es más, pudieran ser también incluso matrices, vectores, y lo podemos hacer las operaciones que habíamos visto acá arriba, de adición y escalamiento. Entonces, en particular con las funciones y las derivadas, aquí les voy a dejar un ejemplo en Desmos, y también les dejo esta liga para que lo puedan hacer. Por ejemplo, si tenemos una función f, aquí está la que está en rojo, y una función g está en azul, estas dos funciones nosotros las podemos sumar y tener como resultado una función pues más o menos parecida. Aquí acuérdense que se hace la suma de cada uno de los términos que tengan, por ejemplo, los que están al cubo se suman, los que están al cuadrado se suman, y las x, por ejemplo, aquí en este caso, pues nos va a tocar que se cancelen. Entonces, lo que nos queda es el resultado de la gráfica. Si lo quieren comprobar en casa, nada más vean, el resultado sería 2x cúbica más aquí se suman los dos, 7x cuadrada porque tienen el mismo signo, y eso mismo los debe de llevar a la gráfica en verde que tengo aquí. Bueno, entonces ahí está, se pueden hacer sumas con funciones y polinomios, y eso nos va a permitir trabajar con esto en espacios vectoriales. Pero también podemos hacer escalamiento. Déjenme quitar esta para que la vean. Por ejemplo, la que está en rojo quedaría al multiplicarla por 2 de esta forma. Y bueno, si la quisiéramos multiplicar a la de g, ahora vamos a desactivar esta y esta, por menos 10, pues también nos queda cambiada un poquito y de esta forma. Pero son operaciones que son válidas para las funciones. Entonces, bueno, ahí ya vamos avanzando en ese concepto de espacio vectorial. Ahora, nada más para dejarlos con otra idea también de cómo vamos a utilizar los vectores para almacenar información. Aquí les tengo un problemita muy sencillito, que es un sistema de ecuaciones que ya vimos en los videos pasados. Entonces, este sistema de ecuaciones pues nos va a permitir encontrar una solución para x1, x2 y x3 de tal forma que satisfaga estas condiciones del número 8, 2 y 7. Aquí recuerden que cuando tengo un 0x3, por ejemplo, quiere decir que aquí no hay valor para x3, en este de 0x2 no hay valor para x2, y bueno, todos los demás tienen números, pero nada más para eso. Entonces, este mismo problema, pero planteado como una matriz, podría quedar así, que es como lo conocíamos en los problemas que habíamos visto anteriormente. Este de aquí, pues obviamente va con el vector solución, y el vector de las incógnitas pues es como queda aquí, x1, x2 y x3, y aquí la matriz de coeficientes. Ahora, esta forma a lo mejor no la habían visualizado, pero podemos utilizar esto que se llama vectores columna,
que son otra cosa como si fuera un arreglo de una sola columna y 3 renglones. Entonces tengo X1 que va a multiplicar a todo esto. Recuerden que por columna aquí tendría X1, aquí enseguida X2 y después acá X3. Por eso están viendo que tengo X1 por el vector columna de todos los coeficientes que tienen X1. Después X2 por todos los coeficientes, igual que tenían X2, y X3 por todos los números que también estaban en esa columna. Entonces, bueno, estas son cosas que vamos a ocupar en el siguiente video. Así que los dejamos por lo pronto con estas ideas y nos vemos en el siguiente, donde vamos a probar los axiomas para revisar que algo sea o no un espacio vectorial. Muy bien, pues esperamos que este video les haya sido de utilidad como una introducción. Y pues cuídense mucho, recuerden que si este video les gustó, pues nos pueden regalar su valiosísimo like para que, ya se imaginaron, el algoritmo, que seguramente lo tiene ahí entre sus características, entre sus vectores, el número de likes, pues nos ayude para que el video se pueda seguir conociendo y le pueda llegar a alguien que lo ocupe. Pues muy bien, ahora sí, cuídense mucho, nos despedimos. Ahí también recuerden suscribirse para que tengan a la mano este tipo de videos cuando ustedes lo necesiten. Cuídense mucho otra vez y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.